alertas, estaremos vigilantes para que el enemigo no pueda cumplir ese propósito en nuestras vidas. Amén, hermanos. Bien, pero en esta mañana el tema es otro. Y bueno, anoche estudiando la palabra del Señor y mirando un poco, yo le decía: Señor, dame la claridad del mensaje. Y entonces vino a mi corazón cuando el pastor me mencionó de traer esta mañana la enseñanza. Vino a mi corazón este pasaje bíblico y le confieso, realmente no tenía claridad dónde estaba el pasaje, a qué se refería, a qué hacía alusión. Y a mi corazón llegó este pasaje de Esdras. Luego me puse a buscarlo y encontré y ya me puse a hacer como en mi mente la idea y venía a mi corazón como qué era lo que realmente Dios podía enseñarnos en esta mañana. Y vino a mí este pasaje, el verso 5, donde dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Ellos se levantaron, pero no solamente se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, sino que también se levantaron además con ellos los sacerdotes y los levitas. También lo hicieron sacerdotes y levitas, es decir, gente que estaba en el servicio, estaba involucrada en el proyecto, en el propósito de adorar, de glorificar a Dios, y hacían parte de ese linaje selecto que tenían esa gran tarea de poder servir a Dios en el templo, poder adorar a Dios y ser ese canal de bendición para el pueblo. Pero no solo se levantaron los jefes, no solo se levantaron sacerdotes y levitas, sino que me llamó mucho la atención y ahí fue donde Dios me inquietó. Y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Esa palabra me inquietó, hermano, todo el día. Yo decía, pero ¿a qué se refiere? Es decir, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Y me rondaba ese pensamiento. Y entonces ya luego, cuando me puse a organizar y le decía al Señor: Señor, dame la palabra precisa, correcta, para transmitir a tu pueblo y para que todos seamos edificados, ¿cierto? A eso venimos en esta mañana, amén. Y entonces dice que Dios despertó el espíritu de estas personas para subir a edificar la casa de Jehová. Hermano, es claro por la palabra nos enseña que el proceso de transformación que se evidencia en la vida de aquel que tiene un encuentro con Dios, con Cristo, con el Evangelio, eso la palabra se le denomina la obra del Espíritu. Esa transformación que tiene una persona, yo por la gracia de Dios y agradeciendo al pastor la confianza que me da, no solo en esta mañana, sino de poder compartir la doctrina con los hermanos, y ya ha habido un buen grupo que ha estado conmigo compartiendo la doctrina, y yo les hablo acerca de que cómo es tan extraño realmente que cosas que ayer nos gustaban, hermano, cosas que ayer eran nuestra pasión, no podíamos vivir sin ellas. Estábamos habituados a esas cosas. Estábamos habituados a esas cosas. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas de una manera extraña, ya no hacen parte de nuestra vida. ¿Le pasó a usted o solo me pasó a mí? Hermano, gente que estaba habituada al licor, no podían vivir
sin que en la semana por lo menos una vez se emborracharan, se fueran de fiesta, se fueran, permítame la expresión, se fueran de farra. No podía pasar una semana. Pero de una manera extraña, cuando tuvieron relación con Dios, cuando tuvieron un encuentro con el Evangelio, con Cristo, esas cosas ya no hicieron más parte de su vida. Ya no eran una necesidad. Me estoy haciendo entender, hermanos. Ya no eran, no hacían parte de su vida. Y de una manera extraña empezaron a salir esas cosas. Aquellos que eran muy fanáticos al fútbol, muy fanáticos, mantenían en el estadio allá y eran parte, hacían hasta parte de los barras bravas, de los equipos, los sureños o la Resistencia, y mantenían en el estadio, hermano, y allá alentaban a sus equipos. Cuando tuvieron esa relación, ese encuentro con Cristo, esas personas que mantenían allá y eran organizadores de toda esa parafernalia, esas personas de una manera extraña, ya eso no hacía parte de sus vidas. ¿A usted no le parece maravillosa la transformación que Dios hace en la vida de una persona? El que estaba habituado a la idolatría no podía vivir sin los cuadritos. Bueno, yo no crecí en medio de ese contexto, porque yo cuando nací mi madre ya era creyente, ¿cierto? Pero si iba uno a lugares, y ella me contaba que también mis abuelos tenían esos cuadros allá de, ayúdeme usted, de todos esos santos, no sé, ¿cómo es? El corazón, el Sagrado Corazón, ¿cierto? De la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen, ¿cierto? Y entonces mi mamá en algún momento me contó que mi abuela respetaba mucho su tradición, y a ella no le gustaba que le hablaran mal de su creencia, ¿cierto? Entonces no le gustaba que fueran los evangélicos, porque ella decía que le iban a hablar mal de esos cuadros, y ella tenía su afecto y su respeto por esas cosas. Pero cuando llega el evangelio, hermano, cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios llega para transformarla. Eso es lo que nos dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, en esa persona se efectúa una transformación y se convierte ¿en qué? En una nueva criatura. Y las cosas viejas ya pasan a un segundo plano. Mi abuela dejó de adorar esos ídolos, ya no le dio tanta importancia a esos cuadros. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a su vida. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él viene a llenar todo lo que en nosotros se constituye como vacíos. Todo lo que en nosotros hay de falencias, de ausencias, de faltas, Cristo llega para llenarlo. O al menos eso pasó en mi vida, y eso pasó en gran parte de mi familia. Y esto se llama la obra del Espíritu. Así se le denomina en la palabra. Dicha obra del Espíritu va perfeccionándonos, nos va perfeccionando y nos va acercando a cada uno de nosotros al ideal de Dios. Eso es lo que hace la obra del Espíritu. Nos acerca al ideal de Dios, y es extraño porque nos acerca a lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. A ver, ¿quién de aquí quiere siempre alcanzar lo bueno en su vida? A ver, de los que estudian, ¿cuántos quieren graduarse? ¿Cierto? Bueno, de los que tienen un matrimonio, un hogar, una familia, ¿cuántos quieren vivir bueno en esa relación? ¿Cierto? O sea, los que tienen su empleo, ¿cuántos que están en una empresa desean un ascenso allá en esa empresa? ¿Cierto? Es que siempre buscamos lo bueno para nosotros, y lo lindo y lo extraño y lo maravilloso de Dios es que Él también quiere lo bueno para nosotros. Y a través de la obra del Espíritu, Dios nos va llevando hacia el ideal de Él para nuestra vida. ¿Usted no sabía? Le pregunto, ¿usted no sabía que Dios tiene un sueño con usted? Dios sueña con usted. Dios sueña con verlo en el lugar donde Él justo lo quiere poner, donde Él justo lo quiere llevar, donde Él justo quiere que usted esté.
Dios tiene ideales con nosotros. Y todo eso lo obra y lo consigue Dios a través de la obra del Espíritu. San Juan capítulo 16, esta es como la introducción, porque es que me llama la atención de lo que dice este pasaje. Y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Cuyo espíritu despertó Dios. Y ese espíritu no es espíritu con mayúscula, porque se refiere al espíritu de nosotros, de las personas. San Juan capítulo 16, versículo 13. Vamos a mirar allí, por favor. San Juan capítulo 16, versículo 13. Sí, 13. No 3, sino 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará el Espíritu? Os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber ¿qué? Todas las cosas que habrán de venir. Esa es la obra del Espíritu. Romanos capítulo 8, 26. Ayúdenme ahí rápidamente. Romanos 8, 26. Entonces, que dijo el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos: cuando venga el Espíritu, os guiará toda la verdad. Y dice, y de igual manera, ya está hablando Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Pero ¿qué sucede? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, esa es la obra del Espíritu y es maravilloso. Nosotros estamos aquí gracias a la obra del Espíritu. Gracias. Usted no está aquí porque su mamá, porque su papá, que es que sirve que oren por nosotros, sirven que nos den testimonio, pero realmente cada uno de nosotros está aquí gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Entonces, en este proceso se ven involucrados todos los aspectos del ser, ya que no solo cambia nuestra manera de pensar, sino también la forma en que actuamos y reaccionamos. Hermano, necesitamos, conociendo esto, todos los que estamos aquí necesitamos que Dios siga desarrollando su obra en nosotros. Es decir, que el Espíritu no pare, que no pare, que siga en nosotros, que siga en nosotros, que siga trabajando. Levante la mano quien crea que ya el Espíritu realizó todo lo que tenía que realizar en su vida. Levante su mano. Ahora levante la mano a alguien que sienta que todavía necesita que Dios siga trabajando. Hermano, necesitamos que todavía Dios siga trabajando, que el Espíritu siga obrando, que siga transformando, porque esa transformación nos llevará hacia lo que Dios quiere. Ahora, dijimos que actúa no solo en nuestra manera de pensar, sino cómo reaccionamos y actuamos. Ojo, ayer yo escuchaba la enseñanza y yo decía: Señor, listo, no tengo temor, porque esto va en concordancia con lo que usted me está diciendo. Hermano, si ayer el predicador, Dios nos decía a través del predicador que necesitamos estar unidos, unánimes, juntos, tener una comunión, con diferencias, hermano. Que a usted no le gusta el sancocho, pero a mí sí, listo, perfecto. Que a usted no le gusta el sudado, pero a mí sí, perfecto. Que es que el pescado es muy maluco, pero a mí me gusta, listo, tranquilo, eso no es problema. Pero en cuanto a lo que hemos creído, nos decía Dios a través del predicador, lleguemos a una misma cosa, sintamos lo mismo. ¿Amén o no amén? Sintamos lo mismo, mi hermano, porque nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor. Y creer en Cristo, esto determina una cantidad de cosas. Esto determina una cantidad de cambios en nuestra vida, en nuestra estructura mental. Hay cambios en nuestra estructura mental y las efectúa la obra del Espíritu de Dios.
Hermano, me llamó poderosamente la atención este contexto del libro de Esdras. ¿Saben qué sucedía cuando usted lee el libro de Esdras? Usted está leyendo de algo que sucedió hace muchos años. Lo que sucede en el libro de Esdras, lo que antes sucede, le voy a contar. Resulta que Dios le había dicho al pueblo de Israel que si ellos obedecían a sus mandamientos y a sus palabras, ellos iban a ser bendecidos. Nadie podría hacer frente a ellos. Ningún enemigo que enfrentara a la nación iba a prevalecer, porque ellos tendrían la promesa de Dios de que Él pelearía por ellos. Eso les dijo Dios. Pero a renglón seguido les dice: pero si ustedes son desobedientes, si ustedes no hacen caso, como le decimos al niño, haga caso, mi hijo, haga caso. El Señor le dijo a la nación de Israel: si ustedes no obedecen las palabras que les estoy diciendo hoy, va a venir un pueblo más fuerte que ustedes y los van a llevar cautivos a una tierra que no conocen. Van a perder todo lo que ustedes tienen. Inclusive como nación se iban a desvanecer. Iban a ser expulsados de sus tierras. Otros iban a cosechar lo que ellos cultivaron. Sus riquezas, sus bienes, todo se iba a perder. Ellos creyeron que eso era un cuento, como a veces nosotros pensamos que lo que nos dice Dios a través del predicador, eso es un cuento. Es que son muy cansones, es que molestan mucho, es que el pastor, es que el hermano, es que esa gente están muy viejitos. Estamos en otro tiempo, hay que pensar diferente. Creyeron que eran cuentos de Dios. Pues resulta que en el reinado de Joacim, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, se cumplió la sentencia de Dios. Hermano, Dios cumple sus promesas. Pero quiero decirle en esta mañana, ya que dijo amén, buenas y malas. Así de sencillo. Dios cumple sus promesas con las consecuencias que vengan, sean buenas o sean malas. Pues las consecuencias iban a ser nefastas para Israel. Hermano, y estaban advertidos, como tantas veces nos sucede a nosotros. Estamos advertidos y aún así metemos la cabeza por ahí. Aún así hacemos el negocio, aún así vamos al lugar, aún así nos juntamos con esa persona, aún así llamamos a esa persona y estamos advertidos. Pues llegó Nabucodonosor II y conquistó a Israel. Derribó, destruyó, desmenuzó, porque Dios lo había sentenciado. Los llevó cautivos, se los llevó cautivos a la tierra de Babilonia, se los llevaron y allá el pueblo fue cautivo. El pueblo allá no podía hacer lo que quería, porque ellos eran esclavos, eran siervos. Ya no eran la nación próspera, ya no eran la nación bendecida, ya no eran la nación que prevalecía ante sus enemigos. No, ya habían sido hechos esclavos por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Dios dice y da una promesa, que el pueblo volvería a su tierra, que el pueblo sería rescatado de la esclavitud, que el pueblo sería nuevamente una nación y que volverían a su tierra. Y el contexto del libro de Esdras y de Nehemías nos muestra qué fue lo que sucedió. Y entonces dice que en el reinado de Ciro, ya no fue en el reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor los llevó cautivos. Nabucodonosor cumplió un propósito de Dios para enseñarles a ellos, para demostrarles, para decirles a través de esa experiencia que desobedecer a Dios no trae buenas consecuencias. ¿Estamos, hermanos? Pero Dios ya había profetizado de Ciro
que él sería el instrumento que él habría en futuro de usar para que el pueblo volviera a su tierra, para que el pueblo regresara de la cautividad. Y entonces dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que, no es que a Ciro se le ocurrió, no es que Ciro se la tiró de buena gente, se la tiró de buen rey, de bondadoso, no, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hermano, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Entonces, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué sucedió? Mire lo que Dios hace. ¿Qué hizo Dios? Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es decir, Dios lo inquietó. Es decir, Dios puso algo en él. Extraño. Yo me imagino a Ciro un día por allá en sus quehaceres de rey, no sé, firmando algunos decretos, preguntando o estando en esa rendición de cuentas, y de un momento a otro empezó a sentir algo. Empezó a venir a su mente, quizá en sueños, porque Dios nos inquieta de muchas maneras. Pone a alguien a nuestro lado, una llamada, un mensaje, leemos algo, no sé, alguna situación, y Dios nos empieza a inquietar. De alguna razón, de alguna manera, Dios despertó, inquietó el espíritu de Ciro. Y el propósito era claro, era que Jerusalén fuera reedificada. Ya Dios lo había determinado, hermano. Es que a Dios no le salimos adelante nunca. A veces creemos que a Dios le podemos salir adelante, o que Dios no nos va a ver, o que Dios no se va a dar cuenta. Con tal que no se dé cuenta el pastor, pues yo creo que coronamos. No, hay alguien que lo ve y lo sabe todo. Hermano, ¿sabías que antes de que el pensamiento venga a tu mente, Dios ya sabe lo que tú has de determinar? A Dios no le podemos salir adelante. No fue que Ciro se la tiró de bondadoso con la nación de Israel. Fue que Dios, que es soberano, despertó el espíritu de Ciro. Y aunque Ciro era un rey, quiero decirle que en esta mañana con nosotros está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y a Ciro le tocó obedecer la palabra de Dios. Le tocó obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era que vayan y reedifiquen. Y entonces redacta Ciro un edicto y da autorizaciones. Pero en el verso 5 dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermano, yo decía, wow, en medio de la esclavitud, quizá en medio del desánimo, quizá en medio de pobreza, quizá en medio de el dolor, quizá en medio de incredulidad, Dios nos abandonó. El Espíritu de Dios se seguía moviendo. Porque aunque a Dios no lo podemos ver en medio de nuestras situaciones, Dios se sigue moviendo. Dios está ahí, Dios siempre está. En el contexto de su vida que sea, de enfermedad o de salud, de pobreza extrema o de abundancia extrema, quiero decirle, Dios siempre está ahí. Y cuando Dios ya inicia ese proceso,
determina Dios, es el momento para ustedes que vayan a edificar. Entonces Dios ya tenía personas preparadas. Dios ya tenía gente determinada. ¿Quiénes eran? Los jefes de las casas paternas. Esas personas, a ellos les correspondió en ese momento. A ellos tuvieron la bendición, la fortuna, el privilegio, el honor de estar como jefes en ese momento histórico para Israel. Porque a esos fue a los que Dios les despertó el espíritu. ¿Quién sabe qué vivían ellos en su mente? ¿Quién sabe qué era lo que ellos estaban viviendo en ese momento precisamente? Lo cierto es que estaban en una tierra extraña y que eran esclavos, que habían sido llevados, deportados de su tierra. No estaban en su ambiente natural, no, habían sido expatriados. Y quienes se los habían llevado eran superiores. Así veía la nación a sus rivales. Así veían a los babilonios. Nos ganaron, nos conquistaron, destruyeron nuestra ciudad, destruyeron nuestra tierra. Ellos son superiores. Pero en medio de esa circunstancia, el Señor levanta y pone en el corazón de estos hombres que es posible. Pastor, que se puede hacer, que se puede conseguir. Y entonces esto mismo que están sintiendo estos hombres, que son principales, que son jefes de las casas, lo empiezan a sentir los encargados de la adoración. Allá en Babilonia, ¿usted cree que estaba el templo para ellos entrar y ofrecer los sacrificios? La majestad del templo, donde adoraban a Dios con coros especialísimos para adorar a Dios, con instrumentos. No, eso no existía. Estaban en otra tierra. Pero dice que quienes eran de los levitas, porque quiero decirle, usted es un adorador. Esté en la situación que usted esté, pero usted es un adorador. Pero usted es un levita, usted es un siervo de Dios. Esté en la condición en la que esté. No creas lo que el enemigo te quiere decir, lo que te metió ahí a la mente. Aunque estés en la condición que estés, Dios te sigue viendo como un levita. Dios te sigue viendo como un adorador. Y despierta a Dios el corazón de ellos. Les despierta el espíritu. Les hace creer que es posible. Wow. Pero no solamente a ellos. Luego Dios permite que su espíritu se mueva en el pueblo. Inquieta al pueblo. Al que labraba la tierra, al que trabajaba en el palacio, al que tenía una tienda en el mercado. Empieza Dios a inquietarlo, a inquietarlo. Y no sé si ya habían escuchado o no el edicto del rey, pero Dios empezó a despertar el espíritu de ese pueblo. Yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Si es la bendición de dar, hermano. Y el Señor como que me iba mostrando y me iba enseñando. Me dice, es que si yo no lo hago, si yo no soy el que me muevo, si yo no soy el que despierto el corazón, si no soy yo el que inquieto, no es posible. Hermano, esta congregación aquí, como nosotros la vemos, hace poco celebramos los 40 años. Y hermano, estoy seguro que de las personas a las cuales Dios usó en ese momento para proyectarse, ellos no llegaron a imaginar que hoy Gaitán sería lo que es. Su principio fue pequeño. Claro, ahí vimos el video. ¿Sí lo recuerdan? Una ramadita. Decía el hermano Omar que el primer culto en la inauguración se mojaron todos. Pero Dios, sin embargo, empezó a despertar el espíritu de esos hermanos.
y dijo: ¿qué? Es que la gente cree que somos un pueblo pequeño, un barrio pobre, de escasos recursos. Pero esa gente, hermano, empezó a trabajar porque Dios les inquietó. Dios tocó el espíritu, y a ese pastor que estaba en ese momento, Dios lo inquietó y le dijo: hermano, vamos por más, vamos por más. Vamos por más, no nos quedemos en una ramadita. No nos quedemos aquí mojándonos, vamos por más. Y seguro un hermano por allá dijo: pastor, yo creo que podemos hacer una planchita aquí. Pero siempre pensamos con esta: hermano, pues que somos muy pobres. Pastor, ¿cuánto hay por allá en el fondo? No hay nada. No hay nada. No hay fondo. Pero seguro otro se levantó por allá, al cual Dios le inquietó, al cual Dios le despertó el espíritu y le dijo: hermano, cuente conmigo. Y otra se levantó por allá y dijo: hermano, yo hago empanaditas. Y otro se levantó por allá y dijo: hermano, cuente con un voto mío. Y otro por allá se levantó y dijo: hermano, vamos a hacerlo, unámonos, iglesia. Y empezó la iglesia engaitada a unirse, a unirse, a unirse, a unirse, a unirse. Y hermano, echaron la losita y ya no se mojaban los hermanitos, ya no se mojaban. Pero seguía la casita feita, porque a veces nos gusta, pastor, que la casa de nosotros en mármol, la cocina integral, buena estufa, un buen closet, espacioso, grande, bonito, buena iluminación, el baño, lo mejor. ¿Y a quién no le gusta vivir bueno? Yo soy el primero que levanto la mano. A mí me gustan las comodidades. ¿Quién dice que no? Una buena cama para descansar, una buena sala para recibir a la familia, ¿cierto? A los invitados, buena a la cena, buena provisión. ¿A quién no le gusta eso? Pero hay personas que les gusta eso, pero cuando hablamos de la casa de Dios, ay, todo cambia. Pastor, no. Todo cambia. Todo cambia cuando les hablamos de la casa de Dios. Es decir, les gusta vivir en palacios y eso está bien. A mí también me gusta. Pero qué bueno que cuando hablemos de la casa de Dios, el lugar donde se reúne la iglesia del Dios viviente, que también entendamos que este lugar es sumamente importante y que debe cobrar un valor en nuestro corazón. Hermano, debe cobrar valor. ¿Usted cree que si los hermanos de allá, Porti, los hermanos que iniciaron esta obra, si Dios no despierta el espíritu y ellos no prestan atención a ese despertar de Dios, tuviéramos lo que tenemos hoy? Una edificación de 3 pisos. ¿Alguien pudiera hacer el análisis de cuánto valen estos 3 pisos? No sé, yo diría una cifra, 500 millones. Pudiera ser, allá dice alguien más. Pero usted cree que cuando los hermanos iniciaron, pensaron en ese momento precario, con escasos recursos, pobres, gente pobre, humilde, en la que vivía o vive en estos sectores? Hoy en día la iglesia ha tenido ese respaldo, esa ayuda. Los creyentes, muchos son profesionales, tienen buenos empleos, en las empresas ocupan buenos lugares. Pero en ese momento, aleluya, en ese momento era gente pobre, era gente de escasos recursos, pero había algo que marcaba la diferencia. El pastor, era que el espíritu los inquietaba y ellos no podían concebir que en sus casas lo tuvieran todo. Pero la iglesia, el salón de reunión, el templo, como usted le quiera decir, fuera una ramadita donde todos se mojaran. Ellos no podían concebir eso. Y Dios movió el espíritu de esas personas. Y hoy en día, sin duda muchos de ellos, si hicieran un análisis,
pudieran levantar sus manos al cielo y decir: Señor, gracias porque hice parte de eso. Gracias porque hice parte de tu obra. Gracias porque en ese momento, aunque no llegué a dimensionar lo que tú tenías, el propósito tuyo, lo que tú querías hacer, no alcancé a dimensionarlo, pero entendí que si nos uníamos iba a ser posible mejorar este lugar. Lo entendí, Señor, y hoy puedo ver el resultado de nuestros esfuerzos. Hermano, ¿usted cree que los que llegaron con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras a la nación, a la tierra de Israel, a Jerusalén, ustedes creen que les recibieron alegres, contentos, felices? Lo que vieron fue desolación, destrucción. Y tiene sentido. Los mandaron a reconstruir. Nadie llega a reconstruir lo que está edificado. A eso fue que Dios los envió. A eso fue a lo que llegaron. Pero llegaron con un corazón movido por la obra del Espíritu. Y aunque vieron ruinas, hermano, porque Jerusalén quedó en ruinas. En ruinas, en ruinas. Los muros fueron destruidos, desmenuzados. Los cimientos fue lo único que quedó. Las murallas todas fueron derribadas para que todos vieran, para que todos contemplaran el poderío de Nabucodonosor. Eso era lo que él pensaba, pero en el propósito de Dios era enseñarle a los de alrededor que desobedecer a Dios trae consecuencias. Ese era el propósito de Dios. Y ellos llegan y ven desolación, pero se levantan personas. Qué bendición. A mí me alegra cuando en la iglesia, cuando en medio de la congregación hay líderes que tienen buenas ideas. Pastor, yo creo que con esto vamos a poder hacer este programa. Hermano, este programa yo creo que va a ser de beneficio para la iglesia. Hey, pero es que no hay recursos. No, vamos a gestionarlos. Y uno se levanta por allá y dice: yo doy. Hermano, vea, yo estoy seguro, aquí hay gente aquí de los líderes que de sus recursos han inyectado, y nadie tiene que saberlo, han inyectado a esos programas, porque Dios les mueve el espíritu. Dios les despierta el espíritu y no están por allá como ay, pero es que tanta cosa, hombre. Pero tanta pedidera. No, Dios mueve su espíritu. Y Dios le dice: oye, mira, Pepito, hacele. Y uno siente como que Dios le está diciendo: hágalo. Y Pepito, con ese corazón que entiende lo que Dios puede hacer y el honor tan grande que es servir a Dios y es poner nuestros recursos para la obra de Dios, él dice de sus recursos, dice: Señor, es que todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Y Pepito sin problema inyecta. Y dice: ese programa sale porque sale. Y dice: y aunque me toque pagar a mí, sale el programa adelante. Y sale el programa adelante. Porque es que Dios está inquietando el corazón. Qué bueno cuando hay líderes que nos contagian. Hay líderes que nos inyectan. Hay líderes que nos hacen creer que es posible. Qué bueno que haya líderes positivos dentro de una congregación, dentro de la iglesia del Señor, porque sin duda, así como a estos hermanos, como a estas personas allá cuando llegaron a Jerusalén, los estaban esperando los profetas del desaliento. Había personas
que les dijeron: oigan, permítanos edificar con ustedes. Y entonces les dijo Zorobabel: ustedes no van a edificar con nosotros. Nehemías les dijo: ustedes no pueden edificar con nosotros. Nosotros estamos edificando casa a nuestro Dios, y es una obra grande. Es decir, el enemigo no se le puede dar espacio. Usted dejaría que su enemigo le construya su casa. Usted dejaría eso. Eso fue lo que hizo Nehemías. No, ustedes no van a edificar con nosotros. Es que nosotros le estamos edificando casa a nuestro Dios. Hermano, siempre habrá en medio del pueblo quien busque desalentar. Hermano, ¿qué va a ser posible eso? Hermano, son 110 millones de pesos. ¿Cuándo vamos a pagar eso? ¿Cuándo? Y otro por allá dijo, claro, es que a toda hora endeudándose. Usted lo dijo. Dios está hablando en esta mañana. Y Dios, que conoce los corazones, sabe que usted lo dijo. Porque a Dios no le podemos ocultar nada, mi hermano. Usted lo dijo. Y otro dijo por allá: no, 110 millones, estos están locos. Que pagarlos en un año, eso es imposible. Hermano, es que nosotros precisamente estamos con el Dios de lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Para mí es posible bajar esta escala. Yo no necesito que alguien me ayude. No necesito. Si es posible para mí subirlas y bajarlas. Pero si no tuviera mis extremidades inferiores, necesitaría la ayuda. Ya no sería posible. No sé si Dios nos está haciendo captar en esta mañana la idea. Otro dijo por allá: hermano, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo así que el denario? ¿Pero qué es eso tan extraño? Esas cosas nuevas que sacan tan raras en la iglesia. Eso no es bíblico, dijo otro por allá. Porque en la iglesia, hermano, el enemigo busca cómo desestabilizar el propósito de Dios y que no lleguemos al objetivo, al propósito de Dios. Y mil cosas se dijeron o pensamos. Yo fui uno de los que pensé, cuando oí la cifra 110 millones, yo dije: wow, eso es mucha plata. Yo no tengo 110 millones de pesos. Y uno se pone a hacer cuentas: bueno, ¿en cuánto me consigo 110 millones de pesos? Eso da un montón de años, ¿cierto? Pero se nos olvida que, como le dijo Dios a Zorobabel: oye, Zorobabel, tranquilo. Así nos dice Dios en esta mañana: es que no es con fuerza, es que no es con espada, es que no es con ejército. Esta obra inició en el propósito de Dios. No es con fuerza, no es que a alguien se le ocurrió, no fue alguien que dijo: bueno, yo como que me voy a volver pastor, voy a abrir por allá un garajito y ahí pongo unas 20 sillitas a ver quién llega. No. Esto no es con fuerza, no es con ejércitos. Esto es con el Espíritu de Dios. Esto es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Hermano, aunque el profeta del desaliento venga y diga: hermano, pero es que, ¿cómo así? Aquí hay mucha abundancia. Así los hay. Porque no manda su diezmo por allá para una veredita donde hermano, ese hermano, qué pecado de ese pastor allá, hermano. No tiene sino 3 creyentes. Qué pesar. Qué pesar de usted que esté pensando que un hombre que le sirve a Dios, necesite más su ayuda que la del que creó todas las cosas. Vea, si a ese hombre no lo sostiene el que hizo todas las cosas, no lo sostiene nadie. Así hay gente dentro de las congregaciones: hermano, más bien mandemos el voto para allá, para la Conchunchina, que es que allá sí lo necesitan. Aquí en Gaitán, no, miren Gaitán cómo estamos de bien. ¿Cómo están de bien? Mande su diezmo para otro lugar.
Vea, por allá a la vuelta hay una señora tan pobre, tan pobre. Venga, hermana, démosle el diezmo a ella. Así los hay en las congregaciones, tratando de que el propósito de Dios no llegue a su objetivo, no llegue a lo que Dios quiere. Pero esta obra es de Dios. Cuando Dios determina algo, se cumple porque se cumple. Por encima de lo que sea, del que sea, cuando sea, se cumple porque se cumple. Vea, si Dios tiene que quitar al que tenga que quitar, Dios lo quita. Si Dios tiene que traer al que tenga que traer, Dios lo trae. Porque acaso, dice por allá en los evangelios, creo que es en Lucas, porque acaso habrá algo imposible para Dios. ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? Respóndame sinceramente, ¿usted cree que hay algo imposible para Dios? ¿Usted cree que si hay una persona que está buscando dañar el propósito de Dios, usted cree que Dios es capaz de quitarlo? No, yo lo creo. Yo creo que Dios es capaz de mover a esa persona de ese lugar, porque está tratando de dañar el propósito que Dios tiene. Es como si usted se parara frente a una aplanadora y ella en plena marcha y usted tratar de detenerla. Eso es una locura. Eso es lo que hace quien se pone a detener o a creer detener el propósito de Dios. La aplanadora le pasa por encima. Ay, no hay nada que hacer, recójalo, porque la aplanadora sigue su curso. Hermano, esta iglesia sigue su curso. Esta iglesia seguirá su marcha. Vienen más proyectos, vienen otras visiones que van a llevar, hermano, la obra de Dios, esta congregación, quizá a un mejor nivel espiritual, moral, pero también locativamente. Algo que quizá en este momento usted dirá, no es necesario. Pero yo soy de los que pienso que a Dios y para Dios es lo mejor. Porque si para mí me gusta lo mejor, a mí me gusta lo mejor. Me gusta comer lo mejor. Me gusta ponerme lo mejor. Ahora, que económicamente no te des otro cuento, pero no, sea sincero, a mí me gusta tener lo mejor, ponerme lo mejor, estar lo mejor. ¿Cuánto más al Rey de la Gloria? ¿Cuánto no merece Él lo mejor? Hermano, ¿qué es lo mejor que usted le pudiera dar a Dios? Piénselo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Yo realmente no sabría qué es lo mejor que le puedo dar a Dios. Lo mejor, o sea, con lo que yo pudiera descrestar a Dios, ¿con qué pudiera yo dejar a Dios deslumbrado? ¿Con mi economía? No creo. Suyo es el oro, suya es la plata. Ah, Señor, te voy a dar mi adoración. Creo que no, porque en el cielo hay seres celestiales espirituales que lo adoran de una manera que nosotros no podemos alcanzar a dimensionar. ¿Qué es lo mejor que le pudieras dar a Dios? Con lo que tú lo dejaras, wow, yo diría nada. Nada. No hay nada con lo que podamos deslumbrar a Dios, porque Él es quien nos deslumbra a nosotros. Yo quisiera que en esta mañana, como a esos hombres, como a esos jefes, Dios despertara el espíritu de cada uno de los aquí presentes y que nos uniéramos
y que dijéramos a cada uno de los proyectos. No estoy diciendo que usted no pueda cuestionar en el buen sentido. Cuestionar es simplemente preguntar, pastor, pero y si lo hacemos así, pastor, pero ¿por qué esto? Pastor, ¿y no será mejor aquello? Eso es cuestionar. Que todos nos uniéramos y dijéramos: Semana de la Juventud, sale. Más color, sale. Renace, vamos a hacerlo realidad. Que hay un proyecto para la congregación y requiere la intervención de todos, el compromiso de todos. Qué bueno que como un solo hombre pensáramos todos de esa manera y dijéramos: vamos a hacerlo. Hermano, que la congregación de Gaitán nos apiñemos y digamos: hermano, vamos a hacerlo. Vea, estas personas subieron a Jerusalén y aunque vieron el panorama desierto, se unieron como un solo hombre y todos empezaron a hacer lo que Dios puso en su corazón. Yo quiero invitar, hermanos, aquí adelante a la junta administrativa en el nombre del Señor Jesús, porque Dios, estoy seguro que ninguno cayó aquí en un paracaídas. Párense aquí adelante, muchachos, por favor. Hermano, Dios tenía un propósito con nosotros. Que usted no lo conocía, está bien. Ahora quiero invitar a los líderes de cada comité, en el nombre del Señor Jesucristo. Los líderes que hayan, pasen por favor, porque vamos a hacer una oración muy especial. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Cada uno de estos liderazgos busca lo mejor. Busca que Dios obre en las mujeres, en los jóvenes. Que Dios se mueva en el ministerio de alabanza cuando entonemos un cántico. Que Dios guíe las damas jóvenes. Que Dios guíe la congregación. La oración de estos que ustedes ven aquí, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada momento que la pueden efectuar, siempre es pidiendo la bendición de Dios para esta congregación. Y en ese mismo espíritu estamos cada uno de nosotros. A nosotros Dios despertó el espíritu. El deseo de nosotros es lo mejor para esta congregación, espiritualmente, moralmente, económicamente, en todas las áreas de la vida. El deseo de nosotros como líderes es que Dios bendiga a su iglesia. Ahora quiero invitar a la iglesia a que se ponga de pie.